Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Estamos contentos una vez más de estar aquí. Estamos contentos una vez más de poder llevar la palabra, entregar el mensaje que Dios tiene para nosotros cada domingo, que nos instruye, nos eh, prepara, nos capacita. eh, y estamos gozosos, estamos contentos de poder escuchar. Siempre he ido aprendiendo algo y por eso siempre digo que yo primero cuando predico trato de que esa palabra sea predicada hacia mi persona primero. Quiero ser yo el primero en entender todo esto y que Dios me predique a mí, que Dios me enseñe a mí para yo poder enseñar al resto. Así que gracias, Padre, que yo no mereciendo nada, que yo no siendo nada, que yo no estando quizás a la altura, Dios me usó y me levantó y hoy día me tiende entregando esta palabra. Hay una palabra que está en el libro de Efesios y que a mí me ha bendecido mucho y que me ha ayudado a entender muchas cosas en relación al reino. Y esta está en el libro de Efesios capítulo 1 del 3 al 14. Lo vamos a leer, por favor. Amén. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arraz de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Esta palabra a mí me bendice y puede ser un poco compleja poderla entender, pero yo oro al Padre para que tengamos revelación, para que tengamos entendimiento y podamos poder entender lo que el Señor nos está diciendo. Tiempo atrás expliqué un poco en otra predicación lo que es estar en el Espíritu y cómo el Espíritu está en la iglesia. Es importante que hoy día nosotros lo entendamos porque es sumamente importante y relevante lo que viene aquí. ¿Ya? Cuando uno lee esta palabra, da la impresión de que todo está hecho, de que todo fue hecho. Es decir, nosotros ya pasamos, nuestra historia ya fue contada. Es decir, esta palabra se escribió y ya nosotros fuimos. Es un poco complejo explicarlo, pero Dios tiene tanta sabiduría y lo sabe todo, que Él sabe cómo va a terminar la historia de cada uno de nosotros. Por lo tanto, se adelanta a los hechos. Es más, Él ya sabe cómo vienen los hechos más adelante y cómo termina todo esto. ¿Ya? Por lo tanto, Él ya lo dijo, ya lo explayó, ya lo comentó, ya lo escribió, ya lo reveló ya. ¿Me entiende? Ya lo dijo, ya lo comunicó, ya pasó. Ya nosotros estamos en las partes altas, en las regiones celestes, con Cristo Jesús. Eso no está diciendo la palabra. Ahora, es bien interesante y pareciera un poco irónico de repente, porque si yo me peñisco,
Yo estoy en carne y hueso. Y yo debiera estar en espíritu solamente, porque la palabra dice de que yo al reino, al cielo, ahí no entra carne ni sangre. Por lo tanto, si yo me corto el dedo, me va a salir sangre. Existo, tengo vida, estoy aquí, vivo. ¿Me entiendes? Hoy día me comí una buena lasaña de almuerzo. Por lo tanto, estoy retroalimentándome en mi carne. No obstante a todo esto, al leer esta palabra, pareciera que todo esto ya fue, pasó. Es una historia contada, es una historia terminada. Amén. Es importante, por eso digo, importante poderla entender. Lo primero que hay que entender es que Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. ¿Cuándo se gestó este plan? ¿Cuándo se empezó a desarrollar este plan? Desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. ¿Cuándo comenzó todo esto? Antes de Génesis 1:1, cuando dice, Dios hizo el cielo y la tierra. Antes de eso, Dios tenía un propósito, tenía un plan, un proyecto. Lo empezó a urdir, lo empezó a tramar. Y esto se empezó a llevar a cabo, se empezó a desarrollar en el tiempo. Amén. Entonces Jesús empezó a darle forma, o el Padre le empezó a dar forma a empezó a darle figura, le empezó a dar, digamos, color, le empezó a dar fundamento, cimiento para poder llevar a cabo su plan. Lo primero que hace es que el plan se concreta, no estaba todavía terminado, se concreta con la venida de su Hijo Jesús, a través de su Hijo Jesús. Mira, nosotros sabemos que antes de que Jesús apareciera en la tierra, en el año 0, porque ahí comienza el calendario, en el libro de Mateo, los 4 evangelios, no, hay harta historia para atrás que contar. Bíblicamente nosotros tenemos miles de años para atrás. Hablamos del diluvio en la época de Noé. Hablamos de Sodoma y Gomorra. Ahí estaba Lot metido por medio. Hablamos de Abraham. Hablamos de Moisés, de David. ¿Se fijan? Hay una tremenda historia. Y antes del diluvio había otras personas más que fueron relevantes. ¿Me entiendes? Hay un señor que se llama Enoc y que dice la palabra que se fue con Dios al cielo. Así. Entonces tenemos toda una historia para atrás. Pero a pesar de toda la historia para atrás, quiero decirte que el plan aún no estaba concretado hasta la venida de Jesucristo. Jesucristo viene a terminar el plan, a poner las fichas, las últimas piezas de este proyecto, de este rompecabezas que se había formado mucho antes, en el Génesis capítulo 1, versículo 1. Entonces, Jesús viene a terminar este plan. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo concreta. Amén, lo lleva al concreto. Aquí yo anoté algunas cosas, vamos a ir desarrollando este proyecto. Dios todo lo tenía urdido, todo lo tenía tramado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de Génesis, antes de la creación de la tierra. Teníamos y tenemos que habitar en un lugar donde se nos exige santidad y entrar sin mancha. Y ahí el tema se complica. Aquí el tema se complica. ¿Me entiendes? Porque dice la palabra, y aquí donde nosotros tenemos que entender que a mi modo de ver esto, lo complejo de todo esto es que Jesús viene a la tierra a desarrollar un plan, a concretar el plan que Dios Padre le había enviado, ¿cierto? Y él llega a un punto en que entra a la cruz, es crucificado, es muerto, es sepultado y es resucitado. Y dice la palabra que de ahí en adelante nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Pero para estar sentados en los lugares celestiales con Él, nosotros necesitamos dos cosas. Primero es tener santidad
y no tener manchas. Me voy explicando. Voy a ir dándole el orden, desmarañando este tema, dándole un cierto orden, ¿ya? Entonces se nos exige un punto de santidad. Se nos exige hoy en día que nosotros no tengamos mancha. La palabra aquí nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Me entiendes? A nosotros se lo enseñó que nosotros podemos vivir y algún día Jesús viene a buscar su iglesia y vamos a ser felices y ahí vamos a estar sin mancha y en santidad. Pero aquí la palabra nos dice que ya tenemos que vivir sin mancha y en santidad en este momento, ahora vigente. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Nos dice que ya este es un plan que empezó a correr desde hace mucho tiempo atrás. Este plan ya es espiritual y ya está en pleno desarrollo. Jesucristo es Rey. Jesucristo es soberano. Él es el Señor. Amén. Vamos a ir entendiendo paso a paso esto como Dios. Para eso, una de las cosas que Dios hace es que nos adopta. Juan 1.12 dice, más todo aquel que creyó, a ver, lo voy a buscar en Juan 1.12, lo voy a leer. Sé que esto lo hemos leído muchas veces. Más todo aquel que más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El plan hasta ahí va perfecto. Todo aquel que le recibe y le cree, pasa a ser hijo de Dios. Es decir, este plan para tú poder pasar de una etapa a la otra etapa, Dios te adopta como su hijo. Es decir, nos adopta. Antes de eso nosotros no éramos hijos de Dios. ¿Sí? No teníamos un padre. Con la venida de Jesucristo empieza a desarrollarse este plan. Y al creer en Jesucristo y al recibirle, pasamos a ser hijos de Dios. Y ahora somos adoptados. ¿Me explico? Y hoy día tú puedes decirle, Padre mío, Padre mío, Padre mío. Porque Dios Padre, es también nuestro Padre. Amén. Para eso Jesús murió y derramó su sangre y con eso pagó el rescate y nos liberó de la esclavitud. Ahí va el otro punto. Jesús murió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre. Nos redimió nuestro pecado y nos libertó de la esclavitud. Ahora, ¿qué esclavitud? ¿Qué dirás tú? Nosotros, toda aquella persona que no está en Cristo, está en esclavitud. Dice la palabra en el libro de Juan, a ver si la pillo al tiro. Juan capítulo 8. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, nosotros entramos a Cristo, venimos a Cristo, somos hijos de Dios y Dios nos liberta, nos da libertad. Ya no somos más esclavos, no somos más esclavos del pecado, el pecado de Adán o el pecado adámico que le llaman algunos, otros. No sé si tú sabes, pero nosotros al nacer ya nacemos en pecado. Si nuestro nacimiento fue fuera de un matrimonio cristiano, ya venimos con pecado. Ya somos pecadores. Al venir a Cristo, Cristo nos liberta de todas las maldiciones que traíamos a cuesta. Pero no tan solo eso. También hay maldiciones de robo. Por ejemplo, te roban la libertad, te roban la alegría, te roban el gozo, te roban tu futuro muchas veces. ¿Cuántas personas hoy día dañadas porque te mintieron, porque te engañaron, porque te robaron? ¿Cuántas personas no son presas de la mentira?
Mentiras que te ha dicho Satanás, el diablo, y le ha hecho creer a la gente, le ha hecho creer mentira, engañándolo, diciéndole que no va a servir nada, para nada, que no va a lograr nunca nada, que no es bueno para nada. ¿Me entiendes? Y en este mundo que hoy día estamos tan competitivos nosotros. ¿Me entiendes? Vivimos esclavos de nuestro pasado, esclavos de todos aquellos daños, de enfermedades. Si la abuela, la madre tiene una enfermedad, el hijo la tiene. ¿Me entiendes? De gestos, de manías, de costumbres, hábitos. Somos esclavos de hábitos, de costumbres, e incluso de palabras. De repente nos encontramos diciendo, yo mismo me he encontrado diciendo palabras que no quiero decir. Estamos acostumbrados. Somos presa de nuestra propia boca. Decimos lo que no tenemos que decir. En la escritura dice que a lo malo lo encontramos bueno y lo bueno lo encontramos malo. Eso es estar preso de tu propia actitud, de tus propios temores, de tus propios miedos. Y Jesús te vino a dar libertad y te dijo que nunca más iba a ser esclavo de nada ni de nadie. Tú no puedes creer la mentira de Satanás, el diablo, porque te viene a mentir. Él no quiere que seas feliz. Satanás viene a destruir, Satanás viene a mentir, Satanás viene a dividir, Satanás viene a restar. Ya ve un joven que estaba morando, hijo de sobrino de un pastor, 2 veces intentó matarse. 2 veces intentó matarse. Esta otra pequeña que está acá no quiere comer producto del bullying. Esa niña está esclavo del temor, del miedo, del bullying, de lo que van a decir. Es esclava de lo que van a decir. Satanás te va a decir que tú no tienes ninguna opción. Satanás te va a decir que tú no tienes ninguna opción de salir adelante. Satanás te va a engañar y va a usar todos los medios para decirte que tú no puedes hacer nada o que tú no lo puedes hacer. ¿Me entiendes? Entonces él estábamos presa y esclavo de nuestro propio pasado, de nuestras enfermedades, de mentiras y engaños. Y Jesucristo te vino a hacer libre. En Cristo somos libres, ya no somos más esclavos. Qué tremendo, ¿ah? Qué glorioso, qué maravilloso. Dice que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo acepto en el amado. Él nos aceptó. Pero esto ya había ocurrido, Dios ya lo sabía. Ya sabía que tú ibas a ser hijo de él. Dios ya sabía que tú ibas a ser cristiana. Dios sabía que nosotros le íbamos a alabar. Dios sabía que nosotros íbamos a estar hoy día en esto. Fíjate que estos cultos y que estas predicaciones hoy día nosotros no podríamos haberlas hecho quizás 15 años atrás. No habrían estado las comunicaciones para hacerlo. Hoy día esta pandemia nos permite a nosotros, y muchos pastores hacen cultos online, y a nosotros nos permiten guardar las predicaciones y mandarlas a distintas personas a las cuales nosotros queremos que nos escuchen, el mensaje que nosotros le vamos a dar. Entonces Dios tiene el control de todo. Dios tiene un plan desarrollado para estos tiempos. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Cristo es Rey, Cristo es soberano. Él tiene su manto de poder. Fíjate que aquí dice que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que la que están en los cielos como la que están en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo tiene todo el control absoluto de lo que ocurre en el cielo, como también ocurre aquí en la tierra. Dice en el libro de Lucas capítulo 1:33 que su reino no tendrá fin y reinará para siempre.
Es decir, su reino. Yo esto lo he venido enseñando a mucho tiempo atrás, cuando Cristo el Señor ya me lo reveló, lo he venido enseñando. Cristo, su reino no solamente se limita al cielo, sino que también se extiende a la tierra, hoy día y vigente. Y nosotros extendemos el reino de los cielos a la tierra. Y por lo tanto, para poder tú estar al otro lado, en el reino, ser parte del reino, te exige dos cosas: santidad y no tener mancha. Podemos explayar lo que es vivir en santidad. Podemos explayarnos que es no tener mancha. Pero ayer, por ejemplo, hablábamos de ese amor que deben tener los unos a los otros. Por ejemplo, del amor que debo sentir yo por mi hermano. Dice la palabra que yo puedo hacer muchas cosas, pero si yo no tengo amor no me sirve de nada. Dice la palabra que yo puedo profetizar, sanar, hacer tantas cosas, pero si yo no tengo amor no sirvo de nada. Entonces el orden del Padre que está en los cielos, se extiende también ese orden a la tierra. Y nosotros tenemos que seguir el orden del Padre aquí en la tierra hoy día vigente. Es decir, tú debes tener una vida en el Espíritu hoy día dominante sobre tu cuerpo. No puede ser que tu cuerpo le gane a tu espíritu. Hay una lucha entre tu cuerpo y el espíritu. Y eso se debe plasmar lo siguiente: en la noche te despierta al Señor a orar. ¿Qué dice tu cuerpo? No, sigue durmiendo. Tu espíritu le dice, levántate a orar. Tu cuerpo dice, no, tengo sueño, un ratito más, y se da vuelta al otro lado porque la cama está muy calentita. Y tu espíritu, ¿qué te dice? Levántate a orar, levántate a orar. Hay una lucha. Tu espíritu debe sobreponerse a tu cuerpo, porque debemos tener una vida espiritual. Debemos habitar en el Espíritu, tener una vida conforme al Espíritu nos diga y nos haga sentir, nos haga saber. Amén. Filipenses dice que se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, el reino de Cristo, el poder, la autoridad de Cristo está en los cielos, pero se extiende a la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Fíjate que entendiendo la vida espiritual, ¿sí? Porque no nos olvidemos, y eso yo lo expliqué tiempo atrás, que el Espíritu Santo se conecta con mi espíritu. Yo dije que nosotros teníamos un espíritu, el espíritu del hombre, que le llaman algunos. Mi alma sigue al Espíritu. El Espíritu sigue al Espíritu Santo. El cuerpo sigue al alma. Entre mi espíritu y el cuerpo no hay conexión. Es a través del alma. El alma no debiera tener predominio. Conozco gente que dice que ellos no tienen alma. No es que no la tengan, es un sentido figurado de hablar. Es que el espíritu no pasa por sobre la voluntad del alma, pero nosotros debiéramos tener al espíritu como el principal receptor por sobre el alma. No debiera predominar en nosotros nuestro sentir, nuestra voluntad, nuestra paciencia. ¿Me entiendes? Todo debiera estar supeditado al espíritu. Por lo tanto, si es así, vivimos una vida en el espíritu. Leemos en la Biblia en el espíritu. Oramos en el espíritu. Y dice la palabra que conocemos a Dios en el espíritu. En el libro de Corintios dice, capítulo 2 por ahí, dice que tenemos la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo tenemos que estar en el espíritu. Mira qué interesante esto. Por lo tanto, si algún día Jesús viene, cuando venga a buscar su iglesia, a retirar su iglesia de este lugar físico, para nosotros no debiera ser tanto la diferencia, porque debiéramos estar en el espíritu. ¿Sí? Nuestra carne, nuestra sangre, los huesos quedan atrás, pero nosotros nos vamos felices porque estamos en el espíritu. Ya sabemos cuál es el orden del Padre, ya sabemos cuál es el orden, la santidad, la alabanza, la gloria,
La honra, la honra, la honra, la honra. Hay que repetirlas tantas veces. Caemos en esas descalificaciones a veces tan básicas, tan sencillas. Estamos peleando por cosas que son irrelevantes. Estamos peleando por cosas que no tienen asidero, cuando debiéramos preocuparnos de tener una vida en el Espíritu. Una vida espiritual. Debiéramos estar preocupados de eso. Amén. Para que todo salga bien. Fíjate que hay una parte que aquí le quiero, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellando por el Espíritu Santo. Yo no sé si una vez le expliqué qué es lo que era un sello, pero esta palabra toma el concepto del sello en el anillo. Los reyes tenían un anillo, entonces colocaban una cerilla en la carta y le ponían su timbre, el timbre. Eso es un sello. Cuando estaba sellada esa carta, nadie podía abrirla. Y si alguien se osaba a abrirla, era causal de muerte. Solamente la podía abrir aquel a quien yo se la enviaba, el remitente. ¿Me entiendes? Entonces dice la palabra que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Es decir, Jesús viene, este plan que viene trazado desde antes de la fundación del mundo, viene Jesús, permite ser adoptado, pasar a ser hijo de Dios, nos lava, nos limpia, nos saca de la esclavitud, nos convierte en hijo adoptado, y ahora el Espíritu Santo nos sella para alabanza y gloria del Señor. No hay ninguna posibilidad que Satanás venga a deshacer eso. Ninguna posibilidad. Porque tú ya estás sellado. Porque tú ya tienes el sello del Espíritu Santo. No se puede abrir. No se puede abrir. Amén. Amén. Aleluya, que Dios nos bendiga. En el 14 dice que la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabe lo que significa arras? Arras. Arras significa dinero, pago, algo que yo doy. Dice la palabra, ya que la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por alabanza. En el fondo te está diciendo que hasta el aval, que es el Espíritu Santo, el pago, el seguro, lo que tú hiciste adelantado, fuiste, pagaste, Dios dijo, ¿sabes qué? Va a quedar el Espíritu Santo. Por eso yo le explicaba hace un rato atrás y le dije, mire, es importante entender que el Espíritu Santo, lo expliqué tiempo atrás, el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas, y después viene y desciende sobre el Espíritu, sobre el Hijo de Dios en el río Jordán. Cuando Jesús es bautizado, desciende de las aguas. Jesús, ¿cierto? Dice que revolotea como una paloma y baja y encuentra un lugar donde poder posicionarse, descansar, reposar. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en nosotros, está en la iglesia. Es importante poder entender todo este ciclo, es importante entender este orden. El Espíritu Santo está en nosotros, es el testigo, es el seguro, es el sello. El Espíritu Santo es el arras que el Padre deja para que todo esto se cumpla. También expliqué que en algún momento el Espíritu Santo va a ser sacado junto con su iglesia cuando Jesús venga a buscar su iglesia, su novia, y se despose con ella. Por lo tanto, cuando yo entiendo que el Espíritu Santo está en la iglesia hoy día vigente, yo entiendo que estoy sellado por el Espíritu de Dios. Yo entiendo
que el Espíritu Santo es el aval de la iglesia hoy en día, que el Espíritu Santo es aquel que desarrolla el pago, por decirlo así. ¿Sí? Por eso nosotros debemos ser pastoreados por el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos darle un mayor énfasis. Por eso nosotros debemos darle libertad al Espíritu de Dios para que el Espíritu nos hable, nos instruya, nos guíe, nos capacite. El Espíritu Santo debe ser el que a nosotros nos conecta con el Padre, nos habla cada día. Amén. Amén. Eso significa que Dios tenía un plan. Y sabe, para que nada salga mal, para que nada sea de alguna manera tergiversado o destruido, Dios tiene un plan, pero trazado absolutamente buenísimo, completo, extraordinario, maravilloso, para que ninguno de nosotros se pierda. ¿Me van siguiendo, cierto? Entonces te dice, ¿sabes qué? Todo esto ya está trazado, si lo tengo listo. ¿Sabes qué? Créeme. Está todo listo. La Vale ya estudió en la universidad, terminó su carrera ya. Si yo ya lo sé. Si yo ya lo sé. Y para que esto se pueda llevar a cabo, el Espíritu Santo es el aval. Mira, vino Jesús a la tierra, viene a concretar todo mi plan. Tú pasas a ser hijo mío como adoptado. Qué interesante, ¿sabes tú? Que yo cuando leo esto me enamoro más del Señor. ¿Sabes que cuando yo leo esto y entiendo, yo me enamoro más y glorifico más al Padre porque sé que Él me está hablando, me está haciendo entender las profundidades de sus palabras, sus misterios que Él tiene para con nosotros. Nuestra vida debe ser una vida de adoración. Dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si destruimos ese templo, vamos a ser destruidos también. Porque vamos a destruir algo que Dios puso en nosotros. Esto es maravilloso. Es maravilloso entender que todo estaba planificado, que todo se hizo conforme a lo que predispuesto, a lo planificado, a lo urdido, lo tramado por Él. Y que hoy día dando fruto, nosotros tenemos que adorar al Señor, glorificar su nombre cada día, porque nos hizo de acuerdo a lo que Él quería. Y nada hasta aquí ha fallado. ¿Me explico? Amén. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga su palabra. Yo soy el más gozoso, soy el más contento con toda esta revelación. Cómo Dios nos ha venido revelando, cómo Dios nos ha venido enseñando, cómo Dios ha venido cumpliendo su ministerio, su obra en cada uno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es simplemente creerle. Simplemente, otro día un pastor decía, yo antes decía, Señor, yo soy un poquito y tú sé el resto. Ahora, Señor, yo no soy nada, tú sé el resto. ¿Se acuerda cuando el apóstol Lucas decía otra vez, qué parte de la iglesia eres tú? ¿Qué porcentaje de la iglesia eres tú? ¿Eres un 20%? ¿Eres un 30%, un 50%, un 70%, un 80% o un 100%? ¿En qué parte yo me encuentro? ¿Qué parte de mi carnalidad tengo sujeta a la autoridad de Cristo? ¿Y qué parte de mi carnalidad todavía me gobierna? ¿Entiendes? ¿Qué parte de mi carnalidad y mi humanidad todavía gobierna mi vida? ¿Qué parte? ¿Qué parte que yo todavía no la tengo sujeta, sometida a Cristo Jesús? Nosotros tenemos que vivir Cristo, amar a Cristo, comer Cristo. Cristo está en nuestro ADN. Yo soy un representante de Cristo. Yo soy portador de su verdad, embajador de Cristo. Esa es la iglesia que hoy día nosotros tenemos que entender. Esa es la iglesia. Dice la palabra que nos dio poder. Estamos autorizados con poder de lo alto para desarrollar, activar, llevar la obra adelante. La palabra dice ir a orar por los enfermos, sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. La palabra dice que hay que predicar su mensaje, restaurar a los caídos. ¿Me entiendes?
Por lo tanto, nosotros no podemos tener no deberíamos tener ningún problema para poder hacer todas aquellas cosas. Hablar de Cristo, hablar de la persona de Cristo. ¿Entiendes? Yo tengo un ser maravilloso que jamás te va a decepcionar. Y te lo voy a presentar y se llama Cristo. Porque Él vino a dar cumplimiento al plan trazado de su Padre desde antes de la fundación del mundo. Dígame que no es maravilloso. Dígame que no es espectacular esto. Gracias, Padre, por habernos revelado. Cada día lo amamos más. Hoy día nosotros tenemos que dedicarnos a hacer su obra. Hoy día nosotros tenemos que dedicarnos a proclamar su palabra, a entregar su palabra, a entregar su mensaje. Y decirle a la enfermedad, ¿sabes qué? Yo ya no soy esclavo de ti. Decirle a la mala suerte, tú no existes. Decirle a la mala suerte, tú no existes. Decirle al horóscopo, tú no existes, eres un brujo, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque ¿sabes qué? Mi destino ya está escrito. Y mi destino está en manos del Padre. Porque yo soy de Cristo. ¿Me entiendes? Mi destino está en manos del Padre y yo soy de Cristo. Así que mala suerte, te fuiste, ya no existe. Cuidado con que alguno pase debajo de la escalera. O me levanté con el pie derecho. O me tiene mala. Porque aquel profesor que me tiene mala o aquel empleador que me tiene mala no sabe con quién se mete. Se mete con un hijo de Dios. Se mete con el Hijo de Dios. Y dice la palabra que aquel que se mete con un hijo de Dios es mejor que se ate una cuerda, una piedra, una cuerda en el cuello atada a una piedra de molino y se echa al fondo del mar. Una piedra de molino de haber tenido por lo menos 1 metro, 2 metros de alto, porque era la que molía el trigo en la antigüedad. Se usaban los molinos para moler el trigo. ¿Me van siguiendo? Ese soy tú. Ese eres tú. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere bendecir tu vida. Por lo tanto, lo que tú tienes que decir simplemente, Señor, yo quiero que tú me bendigas. No voy a luchar nunca más contigo. No voy a poner nunca más mis dificultades ni mis problemas delante de ti. Simplemente voy a hacer lo que tú me dices que haga. Me cansé. Yo estaba en un momento, siempre digo esto, cuento, en un momento tirado en mi cama solo y le dije al Señor, Señor, nunca más voy a oponerme a todos los planes que tú tienes para hacer con mi vida. Nunca más me voy a oponer a los planes que tú tienes conmigo. Nunca más lo voy a hacer. Y no pude resistir y me levanté de la cama y me puse a llorar y a orar. Y Dios empezó a desarrollar todo el ministerio pastoral en mi vida, a desarrollar este ministerio que hoy día estamos llevando a cabo. Y no tan solo hacer iglesia, sino tener una palabra, tener un mensaje. No tan solo eso, sino que entregar y soltar una palabra a tu vida y decirle, ¿sabes qué? No estáis solo, porque tú eres parte de un todo. No estáis sola. Si te sientes sola, si te sientes solo, no estáis solo, no estáis sola, porque tú eres parte de todo, tú eres parte de un proyecto divino de antes de la fundación del mundo y que fue concretado por su Hijo Jesucristo y que hoy día tenemos un aval que nos avala, que nos respalda, un seguro que se llama Espíritu Santo y que está con nosotros y en nosotros. Por eso yo te digo ahora, no le creas a Satanás, al diablo, cuando te dice que no lo vas a lograr, que no lo vas a poder hacer, que vas a morir del cáncer, que vas a morir con esta enfermedad, que esa enfermedad la tiene tu mamá, por lo tanto tú también la tienes, o esa enfermedad la tiene tu papá, por lo tanto tú también tienes esa enfermedad. Por eso hay que decirle al patricio,
que sus hijos nunca más van a ser como eso. Porque si no, somos esclavos de nuestros propios argumentos que nosotros mismos creamos. Porque nos pasó algo malo, creemos que se va a repetir. Y en Cristo Jesús la historia no se repite. Cristo Jesús no se repite la historia. Amén. Tenemos que aprender a creerle. Tenemos que aprender a entenderlo. Tenemos que aprender a entenderlo, a quererlo, a amarlo. Por eso es importante tener esta revelación de la palabra. Por eso es importante tener esta revelación de sus planes, de los proyectos que Él tiene. Ya fue todo hecho, ya está todo hecho. Ahora nos toca a nosotros actuar. Amén. Escribe en un cuaderno todos los planes que tú quieras y ponete a orar. Escribe en un cuaderno todo lo que tú quieras y ponete a orar. ¿Me entiendes? Pero órale al Señor por lo que tú vas a hacer, cuando tú estás haciendo y cómo lo estás haciendo y de qué forma lo vas a hacer. No hagas las cosas y cuando te fue mal te pones a orar. Hoy, Señor, ayúdame que me fue mal. Perdóname, pero ya lo hiciste. Y no incluiste a Jesús. No incluiste a Dios en tu proyecto. Padre, yo tengo este proyecto. ¿Qué tal es? Ayúdame, por favor. Y si es bueno, Él te dice, dale curso. Bien, perfecto. Señor, mira, esto. Y cada cosa que tú vas haciendo, tú se la vas diciendo al Padre. Señor, por aquí va bien, este otro está mal. David, el rey David, ¿por qué fue tan exitoso? Porque el rey David iba y oraba al Padre y le decía, mira, vamos a ir a hacer guerra. Dinos, ¿nos va a ir bien o mal? Y Dios le respondía, le decía, no vayas, porque vas a perder. O le decía, anda, porque vas a ganar esta guerra. Y David hacía todo lo que el Padre le decía. Exactamente debemos hacer nosotros. Dios mío, yo tengo que hacer un viaje. Dios mío, yo tengo que hacer este magíster. Dios mío, yo tengo que hacer este estudio. Dios mío, yo quiero hacer todo esto. Necesito que tú me ayudes. Necesito que tú bendigas. Amén. Necesito estar en ti y que tú estés conmigo. Porque está todo hecho. Porque el plan ya fue establecido. ¿Me entiendes? Pertenecemos a algo inmensamente grande, inconmensurablemente grande, que no tiene límite y no tiene fin. Y que nuestra capacidad, nuestro 10% no alcanza a entender. No alcanza a entender. Amén. Así que tenemos que ya todo nuestro sentido, todo nuestro cuerpo, toda nuestra voluntad, todo nuestro yo cautivo a la autoridad de Cristo, a los pies de Jesús. Y Dios va a hacer todo aquello en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar por todas aquellas cosas que, sobre todo por Chile, por el crecimiento de esta pandemia. Hoy día se desarrolló aún más la pandemia. Creció el número de infectados, contagiados y también el número de fallecidos. No nos gusta esto, veníamos bajada. Obviamente que con el tema del desconfinamiento provocó todo esto, nosotros lo sabemos. Y con el tema del desconfinamiento también la gente no tuvo límite, la gente se junta nomás, no respeta el espacio social, ¿cómo eso se llama? De 1,5 metros, ¿ya? No lo respeta, se juntan nomás, fueron a todas partes, así que eso provocó que aumentara el número de contagiados y se teme por rebrote. En Europa, sobre todo en España, volvió el rebrote y va de nuevo otra vez, así que hay que tener mucho cuidado. Amén. Mientras no llegue la inyección, ¿sí? La vacuna, vamos a tener que orar. Y oramos. En Canadá hay un avivamiento en un lugar y sabes tú que trajo sanidad de coronavirus, hasta liberaciones hubieron en una noche. Quiero que sea magnificado eso aquí. Aleluya. Que su gloria nos haga temblar, llorar, saltar.
Amén. Vamos a orar.